es momento de una nueva entrevista y volvemos al tema del día, el altercado que ocurrió fuera del sistema penal acusatorio en el marco de esta audiencia por el caso de supuestos pinchazos. Se encuentra ya con nosotros el abogado Alfredo Vallarino. Bienvenido a Next Noticias. Buenas noches. Saludos, Made, y a todos los teleoyentes. Señor Alfredo, hablemos primero de lo que ocurrió adentro. Estaba el contrainterrogatorio del señor Poppy Varela. No hubo manera que él probara que había sido pinchado por orden del expresidente Ricardo Martinelli. Bueno, lo primero sería preocupante que un testigo lo que vaya sea a tratar de probar, porque un testigo debe de poner sobre los hechos que conoce, no hacer suposiciones sobre hechos que no conoce. Entendamos que en un testigo no está supuesto a hacer la labor del fiscal, que es quien en un momento dado pudiera hacer alegatos. Entonces, yo creo que con la participación que se da con el señor Poppy Varela, lo que trataba de distinguir la defensa, y creo que se logró de manera muy puntual, es la diferencia entre lo que es suposiciones o alegaciones de lo que entiende el señor Varela desde su óptica versus lo que en verdad existen hechos. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Si yo te pregunto a ti ahora mismo que no conoces particularmente los incidentes internos del caso Pinchazo, y te digo quién fue, y tú me dices a mí, yo pienso que fue Varela, o yo pienso que fue Martinelli, o yo pienso que fue quien sea, perfecto, esa es tu opinión. Pero en un momento dado te tengo que preguntar a ti, y eso le llamamos los abogados la razón del dicho. Explícame por qué tú piensas que fue Martinelli. Ah, porque lo vi en los medios. Ah, porque yo pienso que es así. Ah, porque él era el presidente. Ah, porque no pasan de ser suposiciones. Ante eso, y yo creo que la gente lo ha visto públicamente porque muchos de los videos han sido públicos con varios testigos, al final se busca cerrar en qué es el trabajo de un contrainterrogatorio, buscar cerrar qué es lo que en verdad puede o no saber esa persona. Entre esas preguntas, se le pregunta si alguna vez estuvo en el lugar de los hechos, entiéndase, edificio 150 del Consejo Nacional de Seguridad, si alguna vez conoce a alguno de los supuestos intervinientes, si alguna vez sabe de dónde salió este correo que tanto mencionan, brad.pty507@gmail.com, si alguna vez vio a Ricardo Martinelli dar alguna orden para intervenir teléfonos, si alguna vez vio a Ricardo intervenir teléfono, si alguna vez vio la máquina pinchadora, si alguna vez vio a Ricardo en posesión o uso de la información que supuestamente deriva de estos correos, si alguna vez vio que alguien le trajera información a Ricardo. Y sobre esto te pudiera explayar muchísimo, pero cuando ya vamos a esas preguntas, las preguntas son cerradas. ¿Lo vio usted? ¿Sí o no? ¿Le consta a usted sí o no? ¿Usted estuvo en ese lugar sí o no? Entonces, a la gente le puede parecer, a algunos, que la defensa busca, claro, incluso hay un tuit que dice, bueno, casi que me preguntan si yo lo vi. Es que, por supuesto, esa es la pregunta. La pregunta es si usted vio, si usted oyó, si usted percibió de manera directa algo, porque si no, todo lo que son es suposiciones. Ante esas preguntas, al cierre casi de todo testigo e incluyendo al señor Varela, lo que se hace son preguntas puntuales. ¿Le consta a usted de cualquier manera que Ricardo Martinelli haya intervenido correos? ¿Sí o no? No. ¿Le consta a usted de cualquier manera que haya dado la orden para intervenirlos? ¿Sí o no? No. ¿Le consta a usted que él haya hecho vigilancia ilegal? ¿Sí o no? No. ¿Le consta a usted de cualquier manera que él haya dado una orden para hacer vigilancia ilegal? No. Mucha gente que es contraria a nosotros nos dicen a nosotros, bueno, pero ¿cómo esperan que le conste? Si cómo esas personas acaso iban a estar enfrente, etcétera. Pero la labor de la fiscalía es entonces entender que nosotros no vamos a estar sobre la base de conjeturas, suposiciones, sobre adivinanzas, etcétera. Porque si no le consta a estas personas de las víctimas y todos los que vinieron del Consejo de Seguridad que sí estaban ahí todos los días también dicen que no le consta, e incluso el propio testigo protegido famoso no logra hacer una demostración hacia Ricardo Martinelli, entonces la pregunta es,
tú pretendes que se condene a una persona a pesar de que ninguno de los testimonios, a pesar de que ninguna de las pruebas documentales lo vinculen, a pesar de que el correo famoso donde encuentran los correos no tiene nada que ver con Ricardo Martinelli, jamás se encontró un correo ni yendo ni viniendo de ese correo. Entonces, por supuesto que nosotros los abogados nos basamos en pruebas y no en suposiciones. Lo que hoy ocurrió en la audiencia, en un momento dado, es que, y esta es mi interpretación muy personal, y no quiero entrar en un tema por tema de familiaridad política, pero me toca hacerlo como abogado. Poppy llega a hacer algunas conjeturas propias y tiene derecho a sus conjeturas propias de lo que él estima. Pero eso está muy, muy lejos de ser algo que el tribunal tan siquiera pueda considerar como un elemento de prueba. Esos son alegatos que hacen las partes de yo pienso que fue Juan, o yo pienso que fue Pedro, o yo pienso que fue el director del consejo, pienso que fue el cabo, o pienso que fue el secretario, o pienso que esto lo hicieron en la computadora de Picuiro, o pienso, cada uno tiene sus suposiciones y nosotros como defensa tenemos la nuestra. Y cuando nosotros tenemos nuestras suposiciones de qué ocurre, nosotros lo vamos abonando con pruebas. ¿Y qué ha probado la defensa? La defensa ha probado de manera muy, muy clara que aquí esto no fue un testigo, como originalmente dijo la fiscalía, que había llegado de la nada a poner una denuncia, sino que ese testigo, probado con declaraciones de ellos mismos, se reunió la noche anterior con Juan Carlos Varela. ¿Dónde? En el Consejo de Seguridad. ¿En qué lugar del Consejo Nacional de Seguridad? En el mismo edificio 150. Se ha probado que los supuestos correos, estos que supuestamente reconocen estas personas, sale de una computadora cuyo autor es Rolando López. Hemos probado que el supuesto testigo protegido, que era una persona supuestamente desinteresada, el día 6 de agosto ganaba $1,000 al mes como cabo. Nosotros hemos probado documentalmente y con testimonio que justo después que él declara es nombrado ganando $10,000 en Estados Unidos, 10 veces su salario. Hemos probado que el correo no pertenecía a Ricardo Martinelli, sino que le pertenecía a este testigo. Hemos probado que se manipularon fechas, que se manipularon encabezados, que se manipularon contenidos. Hemos probado que no existió una cadena de custodia y hemos probado que absolutamente ninguna de las víctimas le puede hacer un señalamiento a Ricardo Martinelli. Ahora, abogado, entonces, luego de haber probado todo esto que usted lo han hecho a través de la audiencia, ¿qué pasa el día de hoy? ¿A qué se debe este altercado que se da entre el señor Poppy Varela y el expresidente Ricardo Martinelli, que lamentablemente termina prácticamente en los golpes? Mira, como te dije, hay un tema difícil a mí por tema de familiaridad. Yo te puedo decir, yo salgo de la puerta, porque aquí se dan dos incidentes puntuales, uno en donde yo salgo específicamente de la puerta del tribunal, ya había un forcejeo, yo veo que Ricardo hace un golpe hacia Poppy en la cara, inmediatamente yo separo, porque yo fui quien separé adentro y de hecho afuera traté de separar, no quiero que se den ese tipo de situaciones en el proceso. Esto no necesariamente tiene que ver con el proceso como tal. Entiendan que esa familia, la familia de los Varela, con Ricardo Martinelli, ha tenido elementos muy puntuales y muy dolorosos. Lo que Ricardo Martinelli ha vivido, producto de la persecución que montó Juan Carlos Varela, es fácil para cualquier persona decir, no, dejemos esto para que se vea con abogados y dejemos esto. Y yo puedo entender, y de hecho es como debería ser esta situación. Sin embargo, cuando uno llega al alma de uno, al pellejo de uno, y yo veo este caso, que en verdad este caso es claramente un mamotreto armado, y así se va a demostrar. Y tú tienes un ser humano que pasó 365 noches metido en una celda en Estados Unidos, que tú tienes una persona que estuvo detenido aquí bajo las condiciones en donde lo tuvieron en Renacer, bajo este yugo de Juan Carlos Varela, en donde lo sacaban de un hospital, en donde a veces se tienen burlas sobre el tema de los hijos, cuando sabemos perfectamente de los propios Varela Leaks que el mismo presidente Varela
hacía señalamientos puntuales para que señalaran los testigos de Brasil a los hijos de Ricardo. Es decir, que el origen de la prueba que se tiene incluso en Estados Unidos es un origen muy sucio aquí en Panamá de cómo se da esto con los Varela Leaks. Cuando nosotros conocemos cómo aquí se montó esto con un señor Saltarín, cómo se hizo una procuraduría paralela, todo lo que pasó con Kenia Porcel, uno es ser humano. Yo te digo una cosa, yo creo honestamente que Ricardo, yo creo que yo hubiera reaccionado mucho antes. A mí le hacen una cosa así a una hija mía, a mí me lo hacen incluso a mí y Dios lo agarre persinado. O sea, realmente es algo que es difícil. Entonces yo sí tengo que hacer un llamado porque a pesar de las pasiones que hay dentro de este caso, yo creo que, y lo he hecho en un par de programas míos, porque nosotros como sociedad no nos podemos permitir el odio. ¿Verdad? A pesar de que créeme lo que entiendo, porque yo no solamente he estado vinculado al caso de Ricardo Martinelli, yo he estado vinculado a muchos casos de muchas familias que fueron mucho más ofendidas por Juan Carlos Varela que lo que hoy día se vio en ese forcejeo. Yo vi gente aquí que le fue alejada de su familia por meses, con casos innecesarios como el de la caja de ahorro, de bolsas de comida, de miles de cosas que hicieron mediáticamente, les destramparon el honor en la televisión, los buscaban con policías en las mañanas, frente a sus hijos, los esposaban, se los llevaban. El dolor que tiene esa gente no se compara ni con un empujón, ni con un puñete, ni con una cuestión. No tiene que ver con el caso Pinchazos en sí. Esto tiene que ver con mucho dolor interno. Aquí han habido burlas que nosotros hemos visto de manera muy puntual por parte de la fiscalía. La fiscalía es una fiscalía sucia, cochina, maleante, y te digo que es una fiscalía sucia porque, por ejemplo, ellos saben perfectamente que aquí hay un CD que tiene los archivos que dicen Rolando López, lo saben, lo tuvieron en el juicio pasado, ahora en este juicio no lo quieren utilizar. Ellos presentaron a testigos en el juicio pasado como Julio Palacio, como la testigo Betsaida Quintero, como testigos como Jaime Agrasal, que son testigos que fueron testigos de la fiscalía. Y en el juicio pasado esa gente dijeron, nosotros fuimos presionados. ¿Cómo un fiscal que tiene esa información ahora simplemente decide yo no los presento como testigos? Claro. Para mí un tipo como Aurelio Vázquez es una vergüenza como fiscal. Yo siempre he dicho, es una cosa muy distinta que un fiscal no sepa algo y de repente se da cuenta que esto se lo armaron, que hubo un testigo mintiendo. Pero esto está en audio y video, Made. Estos fiscales estuvieron en la audiencia pasada. Saben perfectamente que este testigo llegó mintiendo a la fiscalía, este testigo protegido. Saben perfectamente que se hablaron de manipulaciones y ellos han tratado de quitar eso. A pesar de todo eso, lo vamos a vencer sin ningún problema. Claro, nosotros señor, nos sentimos muy confiados, sí, pero es sucio. No debe hacerlo un fiscal. Un fiscal está supuesto a defender la verdad, a mostrar todo lo que tiene. ¿Cómo ocultas esas cartas? claro. Aurelio Vázquez, ¿tú con qué cara miras a tus hijos? ¿Con qué cara tú vas a tu casa y tú le dices que defiendes la ley? ¿Con Sí. qué cara tú miras a tu familia y tú eres capaz de decirle es que yo soy un tipo correcto, que yo estoy defendiendo algo que es cuando tú sabes perfectamente lo que declararon esos tres testigos, sabes perfectamente cómo mintió el testigo protegido, sabes que adentro de ese CD hay audios, archivos y videos que dicen Rolando López, sabes que se reunieron el día anterior a la denuncia con Juan Carlos Varela y en el Consejo de Seguridad, por Dios. Ahora, ¿Cómo señor, el fiscal se mantiene con eso? Sí, señor Vallarino, ya para finalizar la entrevista, pues el señor Poppy Varela ha tuiteado también que interpuso una denuncia en contra del señor Martinelli. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, no conocemos el alcance de la denuncia. La verdad, vi hace unos momentos decir algo sobre que se había hecho en la condición de un acusado versus un testigo. Que como si hubiera agredido a un testigo, y yo creo que es importante decir que todo esto ocurre después que el señor Poppy es liberado como testigo, es decir, ya no tiene la condición de testigo. Poppy Varela al día de hoy no es testigo ya de la fiscalía. No, la razón de ser de esta norma penal
es para que no se pueda intimidar a un testigo sobre lo que va a declarar. Pero después que declaró y después que liberado de su testimonio y se dan por cualquier motivo otras situaciones que se den en una riña, una cuestión, eso son cosas que se verán en corregiduría, se verán en jueces de paz, perdón, pero no atañen a la justicia penal. De hecho, hoy la Fiscalía intenta hacer algún tipo de situaciones sobre este tema y la verdad es que las propias jueces le dijeron a la Fiscalía, señores, estas son situaciones que se dan extra proceso, esto no se ha dado dentro del juicio ni por ninguna situación del juicio, no es algo que nos corresponde a nosotros dilucidar. El señor Sí, incluso Poppy hay un Varela tiene comunicado por parte del sistema penal acusatorio en donde indica que este altercado no ocurrió dentro de la sala, o sea que es algo pues fuera del proceso en sí. Sí, no es algo que compete al proceso y como te digo ya, desde el momento que Poppy, las jueces le dicen, usted está liberado como testigo, desde este momento él no es testigo. Perfecto. Él ya no es testigo de este caso. Así es que sería un delito imposible, no pudiera ocurrir tal delito. Señor Aparte que el Alfredo, delito exige que sea antes de la cuando audiencia. él va a declarar, Claro, no después de que declaró. definitivamente. No entra dentro del delito, pero nosotros conoceremos de esa denuncia, pero yo creo que el llamado, Made, y permíteme hacer ese llamado, es que aquí la parte es bajen las pasiones. No es necesario tener este tipo de situaciones y cuando es esto no solamente me refiero a lo que pueda hacer en un momento dado empujones, garnatones, puñetes, me refiero a todo lo que hay en medios de comunicación, a todo lo que hay en redes. Hay una agresividad innecesaria. Este proceso nosotros lo vamos a acabar. Hoy la Fiscalía anunció de las supuestas 50 víctimas que tenían, ellos dicen que ellos van a llevar de 10 a 12. Entonces, yo no sé qué hicieron ya con las otras 40, pero son 40 personas que seguro no se van a prestar para los mamotretos que ellos tienen. Señor Son Vallarino, muchas personas gracias. que... Sí, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Dale, madre, hasta luego.